En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. 2 horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales. Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18:02 del día de hoy, 28 de octubre, Jorge. ¿No 27? Sí, hoy día 27, si mañana 28, sí, tiene toda la razón. 27 de octubre del 2022 damos inicio entonces a este capítulo de Sin Restricciones. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y como siempre me está acompañando don Jorge Araya. ¿Cómo le va, don George? Hola Luis Miguel, muchas gracias como siempre por la invitación a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí pues en la radio hoy, en el programa Sin Restricciones. Gracias, George. Hoy día, primero que todo, antes de saludar a nuestro invitado, hay que darle las gracias a don Miguel Gutiérrez, que está ahí también con la voz en off, la voz de la conciencia, y está en los controles. ¿Está festejando algo, señor Gutiérrez, esta semana usted? Diga 33, como salió en la portada de un diario esta semana. No, yo estoy enfermo, no puedo decir eso, cuestión. Solo eso puedo decir. Diga 33 nada más. Felicitaciones, don Miguel, para que ustedes se van a gloriar ahí, sacar a pecho. Todo porque Por jugaron fin. solos también, po, ¿no? Sí, hace falta que la U juegue bien para hacer un campeonato un poquito más entretenido. Hace falta que la Católica también juegue bien para que Más el campeonato sea un competitivo, poco pues. más entretenido, claro. Y aparte que esto de no entregar la copa, que es como lo único que uno tiene la certeza cuando empieza un torneo, que entreguen la copa con todo lo que significa, ¿no? Es como... Es medio extraño en realidad. Pero Miguel, Pero si no bueno. estamos en crisis en el fútbol chileno, lo dijo No, para el presidente nada. Milat. Claro. A todo Se esto acabaron va, todos los problemas cuando lo dijo. claro, iba a la reelección, Milat, ex personero del gobierno de Sebastián Piñera, hay que decirlo, y va a la reelección, y por otra lista, ¿quiénes van? Va el dirigente palestino, Awad, si no me equivoco, ¿a quién Sí, lleva? A Fernando Aguad. Facio y Salah. Y la otra Un cabro lista, joven, una revelación. claro, y la otra lista, Miguel Antilo, ex dirigente del Audax italiano, ¿a quién lleva? A la Cecilia Lorenzo Pérez. Antillo. Lorenzo Antillo. Claro. ¿Y lleva a quién? Lorenzo A la Antillo. Cecilia Pérez, la directora de Azul Azul, ex funcionaria del gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a ver si a Cecilia Pérez la dejan inscribirse, porque hay un reglamento para estas elecciones que exige una cierta antigüedad para los candidatos, que tienen que ser directores de una determinada cantidad de años. Y al parecer Cecilia Pérez no lo cumple porque empezó hace poco. Vamos a ver si se lo dejan pasar. Claro, Oye, es que si pidieran probidad no podría candidatearse ninguno, porque Claro. Y varios sobre todo. soy Y varios pesado sobre Luis todo. Miguel, siempre sacando el tema. Oye, y Antillo, Miguel, ¿por qué está ahí si no, ya no dejó de ser presidente del Audax? ¿No había vendido el Audax? Claro, es que hace poco nada más dejó la propiedad de Audax, recién este año dejó la propiedad total de Audax italiano. De todas maneras sigue trabajando en el cuadro de la Florida, pero de todas maneras todo esto se manejan igual, a lo mejor no públicamente, pero desde las sombras también y con otras personas a cargo, que es también el caso de Lorenzo Antillo. Bueno, eso de la sombra, tal como estás diciendo tú, está en la U, está en La Serena, está en Guachipato y está en varios clubes así. Y como dice George, no les pidamos probidad, ¿para qué vamos a perder tiempo? Claro. Bueno, gracias Miguel es parte de la actualidad, estimadas auditoras y estimados auditores, es parte de la actualidad también hablar un poco del deporte. La semana pasada también enunciamos algo de lo de Sur, una actuación que para todos fue muy exitosa. Para mí yo diría que no. No fue tan exitosa porque con una delegación la más importante en la historia de Chile a los Juegos Sur, más de 500 deportistas, sacó exactamente las mismas medallas que en los Juegos anteriores, que fue en Cochabamba, y no puede superar las medallas obtenidas el año, si no me equivoco, 94 medallas de oro, que fueron 40 medallas de oro. Ahora se obtuvieron solamente 38, así que también un poco los pies en el suelo en eso, no hay mucho que festejar en cuanto al deporte, seguimos mejorando, pero tampoco es como para poner la bandera chilena. Y
En lo que seguimos igual en la política, don Jorge. Tenemos, no presentó a nuestro invitado. Bueno, ahí Pero está, por ustedes lo supuesto, está pueden ver esperando ahí, ahí, pues, claro. abajo, al extremo izquierdo de su pantalla. No sé por qué habrá caído ahí. Don Mauricio Rodríguez, Al otro lado, sociólogo de la Universidad de Chile, amigo de la casa también. Bienvenido, Mauricio, una vez más a conversar con nosotros. Para nosotros es grato tenerte acá, para Jorge y para mí es muy grato tenerte acá con tu conversación siempre bien agradable. ¿Cómo estás, Mauro? Hola Luis Miguel, Jorge, un gusto estar con ustedes. Yo por lo menos me veo en mi pantalla al revés, en la extrema derecha. Ya las cosas están muy confundidas, está muy revuelto. Así que, nada, porque vamos equilibrados. Y Pero sobre Mauricio, todo, finalmente si hablamos de un círculo, los extremos terminan uniéndose, así que Se está ahí tocan mismo. al final. Y de esto vamos a hablar hoy día. De eso vamos a hablar, don George. Don George, usted propuso los temas. A ver, vamos disparando. Vamos. ¿Qué quiere? ¿Con qué acidez quiere partir hoy día? Mira, contemos a nuestros amigos editores que básicamente nos quedó de la semana pasada un tema, y por eso que invitamos a Mauricio, ya que tiene que ver con la violencia, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, los saqueos, la delincuencia. Nosotros incluso bromeamos en el WhatsApp, ¿no es cierto, Luis Miguel, diciendo de que la única agenda que tiene el gobierno en estos minutos es la agenda de seguridad nomás, y se lo ha tomado todo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Mauricio me compartió tiempo atrás un artículo re interesante de una filósofa chilena, y vamos a conversar acerca de ella, ¿ya? Porque ella habla del lumpenfascismo, ¿ya? Y como muchos se preguntan qué pasa, o sea, ¿por qué cada vez que hay una marcha, por qué cada vez que gana Colo-Colo, por qué cada vez que pasa cualquier cosa en Chile, ya al final un grupito se toma el centro y lo destruye? Y no solo el centro, sino que el centro de las comunas, porque Puente Alto, Maipú, el resto del país igual. Entonces, ese es un tema. El otro tiene que ver un poco con el fascismo, también, ¿ya? Y es como la ciudadanía quiere soluciones así al tiro, ya quiere soluciones prácticas, no quiere a los políticos, y entonces aparece este caballero que se está... no eres tú, soy yo. Se nos quedó pegado, Jorge. Yo pensé que era yo. ¿Sí? Sí. No Tú eres puedo, tú, soy yo. ¿ahora sí? ¿Y ahora sí? No eres tú, Ya no. soy yo. Ya no. ¿Ya no? Ya, es que... No, te quedaste hablando de lo que tenía que ver con el fascismo y hablaste de este caballero, pero no lo alcanzaste a mencionar. Ya, Yo el creo que te caballero, censuraron. el que parece gran hermano, decía yo, porque está desde Estados Unidos dirigiendo el partido con más miembros en estos... De nuevo se quedó pegado. Está hablando de Franco Parisi, ¿eh? Yo creo que Jorge se autocensura, Mauricio. ¿Por qué será? No sé, debe tener alguna ligazón. Quizá algún remoto parentesco. Claro, si empezamos a buscar árboles genealógicos, podríamos empezar. Oye, ya que Jorge está pegado hablando de árboles genealógicos, Mauricio, acompáñame a hacer un comentario internacional. La realeza, tú sabes que siempre está relacionada unos con otros y qué sé yo, son primos, tíos, etcétera. Se casan entre primos así a la onda UDI. Pero en un país donde es característica la monarquía, en la Gran Bretaña, fue elegido un inmigrante, el hijo de una familia de inmigrantes. ¿Cómo por primera vez en la historia es un país que realmente es un país hecho por inmigrantes? ¿Sabes? Tú sabes, entre paréntesis, Mauricio, entre paréntesis, que en Inglaterra se está hablando de otro inglés, de un inglés que ya tiene un acento nuevo, producto de toda la cantidad de pueblos que están llegando allá. Y tenemos nuevo primer ministro, no me acuerdo en este momento el nombre, lo voy a buscar. ¿Qué te parece esto, Mauricio, así como del punto de vista de la evolución de las sociedades, de la humanidad, digamos, o de la globalización? ¿Cómo lo ves? Exactamente desde la última palabra que tú dijiste, pues como el sinceramiento de la mezcolanza que siempre han tenido los países que fueron coloniales o colonialistas, como ocurre en el caso de otros, por ejemplo, en España, qué sé yo, también hay una mezcolanza gigantesca, están hechos por inmigrantes, y en todos los países que fueron colonialistas, de alguna manera históricamente se va dando vuelta un poco la tortilla, por así decirlo, y se produce una suerte de colonialismo o de colonización inversa, pero eso es más expresión en todo caso del fenómeno global de la multiculturalidad, de la globalización y del enorme e imparable torrente migratorio que hay en todas las direcciones en todo el planeta.
Ahora, en el caso de este señor en particular, ayer yo veía unas notas que se hacían en los canales internacionales en donde le consultaban a personas que, al igual que él, en Inglaterra son descendientes indios, digamos. Son de alguna manera étnicamente plurales. Y ellos, en primer lugar, decían que eran británicos, con cierta ascendencia, pero de pleno derecho, y reivindicaban a esta altura la igualdad de la ciudadanía en las diferencias. Entonces, claro, por más monárquico que sea, en algún sentido está bastante consolidada la sensación de que la ciudadanía, por lo menos en el siglo XXI, en algunas zonas de Europa, pero particularmente dicho de los que fueron subalternos en el pasado, es una ciudadanía de pleno derecho después del transcurso de algunas generaciones. Ahora, en esos mismos países también está pasando que no toda la población piensa así, y eso está teniendo también una reacción precisamente, y usando bien la palabra reacción, en el sentido contrario, en el sentido de empezar a incubar nuevamente señales de descontento y de intolerancia desde mentalidades que se sienten más cómodas en la homogeneidad cultural. El caso de Vox en España, de cierto, bueno, de la proliferación de grupos neonazis en Europa también, o sea, junto con el cosmopolitismo y la multiculturalidad, que es expresión de objetivas torrentes migratorios multidireccionales en todo el planeta, surge una reacción conservadora que se asusta frente a la diferencia y que se atrinchera en las identidades más básicas. Qué interesante lo que mencionaste, Mauricio, en cuanto al término que usaste, el colonialismo a la inversa. Y tienes razón, o sea, al menos yo coincido contigo, en que ellos se sienten británicos, de lo que estamos hablando, porque, bueno, efectivamente, este señor Rishi Sunak se llama, nació en Southampton, nació en Inglaterra, y los papás son los indios, y que sus abuelos incluso son indios que tuvieron como inmigrantes en algunas partes de las colonias británicas que estaban en esa época en África. Es decir, son tan españoles como, o sea, tan británicos como españoles éramos los chilenos en el 1700. Esto era del Reino de España y nosotros éramos españoles, no teníamos la independencia, no existía el gentilicio chileno ni el Estado chileno, por lo tanto éramos tan españoles como los de Madrid, como los de Andalucía, como de donde fuera. Ahora, lo que tú estabas mencionando es muy interesante, esa contradicción que se está llevando a la misma Europa. Por un lado tenemos un país como Gran Bretaña, que nombra un primer ministro, ya lo dijimos, descendiente de indios, pero en Italia tenemos a una primer ministro que es absolutamente una neofascista, llamémosle neofascista para identificarlo de los movimientos fascistas de Mussolini y eso, pero que tiene una corriente totalmente distinta, apoyada también por sectores más conservadores de la sociedad, como por ejemplo el grupo de Silvio Berlusconi. Y cuando digo conservadores, viene con todo eso que tú mencionaste también de reacción, el grupo más reaccionario a los inmigrantes, pero aquí no estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando que son países que tuvieron colonias y que por lo tanto son connacionales, ¿no es cierto? Lo fueron hasta que se independizaron, pero también la mezcla generó una ciudadanía que en la práctica, en las naciones colonialistas, terminó siendo autóctona de la misma manera. Ahora, en el caso, lo que tú traías colación de la jefa italiana, precisamente que me llamó la atención, ahora no lo había pensado antes así, no me había dado cuenta del detalle. Efectivamente, ella, por más que diga que no, está en las coordenadas de la nueva derecha extrema de Europa, que tiene raíces en los movimientos ultranacionalistas de la década del 20 y 30 y 40 del siglo pasado. Como dice un amigo, la década del 20 esta se está pareciendo mucho a la década del 20 del siglo pasado, pero con internet. Y a mí me llama la atención que los cambios son tan notables que ella sostiene esa postura siendo mujer. O sea, en la década del 20 ella no habría podido, del siglo pasado no habría podido estar por ningún motivo en el cargo que está ahora.
Más bien habría estado subordinada a la especie de harem que tenía Mussolini. Son contradictorias muchas veces las mujeres. El otro día estaba leyendo los primeros ministerios de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y también la única mujer presente era ella, porque tenía un profundo desprecio hacia la mujer en la política. Es curioso, como si se despreciaran a sí mismos. Pero bueno, es interesante el fenómeno que se está dando en Gran Bretaña. Puede ser un poco el péndulo, Mauricio, que también se va a ver acá a lo mejor en Latinoamérica, si es que el domingo gana Bolsonaro o vuelve al poder Lula. Por un lado sería que si gana Lula, el péndulo, ya que nos tiene tan habituados, vuelve hacia la izquierda sudamericana. Tendríamos países con gobiernos de centro izquierda: Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, ni hablar de Venezuela, Brasil. Pero si se reafirma a Bolsonaro, ahí podría pasar otro dato más curioso, digamos que la principal potencia de Sudamérica, un continente en sí mismo como Brasil, se reafirma en esta ideología que tú mencionaste, Mauricio, nacionalista, absolutamente derechista, cerrada a las olas inmigratorias que están dando vuelta en el mundo, y también muy poco dado a respetar las reglas democráticas, ¿no? O sea, yo percibo matices en esa apreciación de que hay un péndulo, una rotación simétrica entre progresistas y no progresistas en las décadas anteriores y hasta ahora en América Latina, porque si tú te fijas, yo creo que ya es suficientemente grave, aunque gane Lula, que la extrema derecha que representa a Bolsonaro se quede con al menos el 40% de la votación de un país de la envergadura de Brasil, tal como pasó acá. Es decir, el hecho de que la centroizquierda o la socialdemocracia, que no es la extrema izquierda, es decir, no es el otro polo de la extrema derecha, gane pírricamente, en el sentido de que la extrema derecha se queda con entre el 40 y el 49% de la votación, cuando a esta altura de lo que se supone el proceso civilizatorio de la humanidad, las radicalidades ultranacionalistas de extrema derecha y de la intolerancia debieran haberse ahogado en la proliferación de la democracia del siglo XX y ahora están reflotando con esa fuerza. Entonces, ese es un problema. Aun cuando gane Lula, si Bolsonaro saca en torno al 40%, creo que es gravísimo para la democracia. Es semejante a lo que ocurrió en las cifras de la última elección presidencial en Chile. Exactamente. Y el otro matiz que yo veo es que la izquierda, el progresismo, en América Latina tampoco es homogéneo. O sea, hay un cierto progresismo de parte del Cono Sur, que claramente está orientado y anclado en una valoración profunda de la democracia, como en el caso del socialismo chileno, o como en el caso del Frente Amplio de Uruguay y también de segmento importante de la izquierda argentina. Habría una cierta, digamos, socialdemocracia o nuevo socialismo democrático del Cono Sur. Pero eso no es lo mismo que el socialismo bolivariano. El socialismo bolivariano, por distintas razones, tiene ribetes autoritarios que el socialismo del Cono Sur no quiere tener. Entonces también ahí hay un matiz de diferencia. Pero hablando del socialismo bolivariano, Mauricio, perdona que te interrumpa, ¿dónde ubicarías tú al socialismo bolivariano? Solamente en Venezuela, en mi opinión, ni Colombia ni Bolivia actualmente están en esa misma línea. No, el socialismo andino boliviano tiene bastantes singularidades propias de su realidad, que lo hacen ser distinto en muchos aspectos al socialismo bolivariano venezolano. Tiene una cosmovisión andina propiamente tal, más indigenista, que le ha hecho desarrollar un cierto pensamiento político propio a esa izquierda andino, por anga o por manga una cierta filosofía e ideología que busca conectarse con lo que fueron las culturas orígenes andinas desde Perú, Ecuador y Bolivia, de esa zona.
O sea, en ese aspecto, tal como dice el discurso del presidente Boric, dejamos de lado un poco a Venezuela, a Nicaragua, y más nos asemejamos a estos nuevos socialismos o a esta nueva izquierda, llamémosle nueva izquierda, como lo que es Colombia, que primera vez que tiene un gobierno de izquierda en su historia, y lo que tú estás diciendo de Bolivia, y el presidente de Perú, ¿en qué categoría caería según tú? Yo creo que el presidente de Perú representa una expresión populista, eh, con ribetes, con pinceladas de un nacionalismo tradicional, pero también de otras pinceladas del indigenismo andino peruano, que es una tradición que ha aflorado de vez en cuando en el Perú, pero que es una expresión bastante híbrida que no termina de ser sistémica, porque no es, tiene pinceladas de la cosmovisión indígena, tiene pinceladas de un populismo un poco ramplón, tiene algunos elementos que podrían sonar o parecer que son de izquierda, pero que en realidad tienen que ver más bien con una desarticulada orientación ideológica a los sectores más subalternos y pobres de la sierra en particular. Entonces es bastante difícil Encasillar. de encasillar, sí. Bueno, pero tú hablaste de populismo con ribetes nacionalistas, muy parecido a lo que pasa con Bolsonaro, pero en la antítesis. Y ese populismo que tú dijiste que podía ser muy peligroso, si gana Bolsonaro, con mayor razón, pero ya teniendo un 40% de votación, es muy peligroso. Te hice la mención respecto de Chile. Y en Chile está pasando algo muy interesante también respecto al populismo. Ya lo dijo Jorge en su introducción. Cuando hablamos del Partido de la Gente, por ejemplo, cuando hablamos de los republicanos, que los republicanos han ido increciendo en sus últimas votaciones hasta tener casi un presidente de la República, en el caso de José Antonio Cast, pero el Partido de la Gente es una cuestión muy curiosa. Es liderada por un personaje sumamente polémico, en que ha estado involucrado con problemas de pago de pensión alimenticia, está involucrado con problemas de acoso sexual, a tal punto que ha sido expulsado de una o dos universidades de Estados Unidos donde hacía clases. No puede ingresar al país porque si ingresa al país lo detienen. Ha hecho toda su campaña porque fue candidato a la presidencia a través de esta vía, de la vía telemática, y sin embargo es el partido más votado, tiene una alta representación, digo, en el Parlamento, y en este momento parecía tener la llave de los acuerdos. Jorge, Mauricio, ¿a qué obedece esta cuestión? ¿A que la gente quiere que le prometan cosas a costa de nada? ¿O obedece a que son los nuevos tiempos? Como decía, cuando tú estabas desconectado, Jorge, Mauricio hablaba que un amigo de él dice que los años 20 de ahora se parecen mucho a los años 20 del siglo pasado, con la diferencia que tiene Internet. ¿A qué obedece este asunto, este surgimiento de estos movimientos populistas, ya sean de izquierda o sean de derecha? Jorge, a ver, te voy a Jorge. Gracias, el pajarito no. Mira, porque eso es lo que uno trata de dilucidar. Ya puede parecer como una frase rimbombante, decir, mira lo que está pasando ahora, pasó hace 100 años, ya, o como dice nuestro amigo común Miguel, ¿no es cierto? El otro Miguel dice, ya, es porque la historia se repite, ya, pero ¿sabes qué? Voy a ser súper duro con lo que voy a decir, pero yo creo que no es que la historia se repita, simplemente es que en determinadas circunstancias las personas terminan reaccionando igual. ¿Ya? Hace 100 años atrás el mundo venía saliendo de una gran guerra, te fijas, habían caído grandes imperios, ya había una revolución en lo que era Rusia, te fijas. Entonces, evidentemente que los años 20 fueron años de inestabilidad, sobre todo en Europa, ¿ya? Y por no decirlo también en el resto del mundo. Ya gran parte del mundo estaba dominado por Europa también en ese minuto, ¿te fijas? ¿Ya? Pero hay cosas que no sé, que yo diría que son como de psicología de masa, ¿ya? Que parecen repetirse, y que yo le comentaba a Mauricio tiempo atrás, ¿no es cierto?, por el WhatsApp, en el sentido de que cuando la gente tiene miedo, ¿ya? O siente miedo a perder su trabajo, miedo a la violencia, miedo a la delincuencia, miedo al futuro, o sea, a la incertidumbre del futuro, ¿ya? Es pasto, ¿ya? Para alimentar, digamos, ¿ya? A estos grupos que te prometen cosas en el instante, precisas, ya no teorías ni cosas, sino que quiere salario, ya más salario, quiere más educación, le damos más educación. De hecho, Mauricio me compartió ayer, al otro día me compartiste estos avisos del Partido de la Gente, y que en realidad parecía propaganda de mercadeo,
¿ya? O sea, más que propuestas políticas, parecía la liquidación de temporada, ¿te fijas? Pero yo insisto, yo creo que lo parecido de hace 100 años atrás a lo parecido de hoy día es el miedo, y hay algunos que son expertos en canalizarlo y explotarlo a su conveniencia. Mauricio. Es que ahí, cuando hablaba Jorge, yo me acordaba de varias, porque mira, uno de los temas que a mí me ha interesado desde súper joven, no solo por cuestiones de vivencia que nos tocó a todos compartir, sino que a partir de ahí también, así como académicamente, es el autoritarismo. Porque yo ya en la escuela, al salir de la escuela de sociología, tenía como la hipótesis, por no decir la convicción, de que la cultura chilena tenía visos de autoritarismo más allá de la dictadura, antes, durante y, por cierto, después. Entonces, también la exacerbación de la cultura y las orientaciones autoritarias que pueden haber proliferado durante la dictadura, se puede haber profundizado, por cierto, no se iba a acabar cuando la dictadura institucional y formal terminara, ¿no? Y ahí también había un cierto plan, porque la dictadura militar de Pinochet representa a la única, diríamos, sociológicamente hablando, revolución triunfante y completa que se ha hecho en Chile, hablando del concepto sociopolíticamente exacto de revolución. Es un proceso que empieza con anclaje sociohistórico antes, se desarrolla lentamente, tiene algunos momentos en donde aparece la violencia y la foto, digamos, del asalto al cuartel Moncada, al Palacio de Invierno o el bombardeo de la Moneda. Ese es un momento, pero los procesos revolucionarios son largos. Y yo creo que la revolución, digámoslo así, neoliberal, fascista, en Chile, porque tuvo esa paradoja que se dieron esas dos cosas juntas, no ha terminado. Está en pleno desarrollo. Y mira, hay uno de los bandos de la Junta Militar. Espérate, Mauro. Quédate con la idea, por favor, porque tenemos que irnos a la primera pausa, pero quédate con la idea, nos vamos a quedar entonces con el pendiente, con el bando de la Junta Militar, para el segundo bloque, que viene justamente después de esta pausa. Mientras tanto, te quiero dar algunos saludos. Marco Gaete te dice: un lujo, Mauricio Rodríguez, escuchando los saludos de San Miguel. Juan Carlos Herrera también nos está aportando ideas que vamos a desarrollar después cuando hablemos del estallido social. Saludos para todos los que están ahí en la audiencia. Vamos a la primera pausa entonces y volvemos con nuestro invitado Mauricio Rodríguez. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy.
Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Con el segundo bloque de Sin Restricciones seguíamos conversando con Mauricio. Te estaba diciendo, Mauricio, yo me acordaba, a raíz de lo que tú dijiste antes de irnos a la pausa,
que en aquella época, cuando estábamos en plena dictadura, muchos decíamos que se tenía que recuperar la democracia, pero como una forma de vida, no de recuperar la democracia para elegir cada 6 años en ese tiempo un presidente, qué sé yo. Y ahí tú me preguntaste recién, ¿por qué los uruguayos son tan profundamente democráticos en relación a los chilenos? Desarrollando lo que tú vas a desarrollar después. Me atrevo a decirte, y te paso la palabra, que los uruguayos a lo mejor siempre fueron democráticos, y los chilenos nunca hemos sido democráticos. Quedaste en el bando, que hablar tú. Estás hablando de la Bando militar. revolución, claro, de la revolución que se está configurando acá en Chile. Pero me parece que había un proceso de democratización en la segunda mitad de la década del 60 y en los primeros años de la década del 70, popular, ¿no? Que en definitiva se expresa en el empoderamiento de los sectores populares, que voy a ser súper banal en lo que voy a decir, pero si ustedes se fijan en cómo se expresan los trabajadores comunes y los dirigentes sindicales en la batalla de Chile, cuando les preguntan por el proceso, son capaces de articular con un lenguaje rico en palabras, con un lenguaje complejo en ideas y con una expresión corporal que refleja empoderamiento, un cambio que estaba ocurriendo a nivel del segmento popular. Yo siempre lo digo así, fíjense en la disposición corporal de esos trabajadores cuando le responden al periodista lo que le tienen que responder. Bajen el volumen de la televisión, del televisor, no escuchen las palabras, fíjense en el cuerpo. Los trabajadores y las trabajadoras actualmente, el ciudadano popular chileno, no tiene esa prestancia, ni lingüística, ni corporal, ni ideológica, por supuesto, pues hay un retroceso. Y ahí conecto con lo que te iba a decir, con que nosotros hemos experimentado una revolución liberal que no ha terminado, liberal autoritaria que no ha terminado, por lo menos no ha terminado en sus consecuencias culturales e ideológicas, que queda súper reflejada en uno de los bandos de la Junta Militar. Si te acuerdas, en marzo del 73, pese a toda la crisis, pese a todos los errores y pese a todo el sabotaje, el gobierno de Allende saca 10 puntos más en las elecciones de marzo que lo que sacó cuando ganó la presidencia. 10 puntos más. Entonces, en septiembre de ese mismo año, cuando se da el golpe, se emite una serie de bandos y uno de esos bandos dice que una de las motivaciones de este acto patriótico de intervención es cambiar la mentalidad de los chilenos, especialmente de las nuevas generaciones, la mentalidad, como si a juicio de los detractores de ese proceso, los chilenos, la masa popular chilena, estuviesen enloqueciendo. ¿Cómo pese a todo esto que ha ocurrido, a toda la plata que hemos invertido en el sabotaje, a todos los errores que han cometido, a todo el miedo que hemos intentado levantar y al tremendo despliegue que hemos hecho como oposición extrema, se siguen entusiasmando con este proyecto y le dan 10 puntos más los sectores populares? Es una locura, ¿sí? Están equivocados, hay que cambiar esa mentalidad y es una de las motivaciones que expresan en los primeros bandos para justificar el golpe militar y particularmente las nuevas generaciones. Y yo creo que en última instancia el rechazo del último plebiscito se explica por ese proceso, por el proceso de modulación de una antropología, de una forma de ser chilena, que es radicalmente distinto a ese empoderamiento que incluso corporalmente expresaban los sectores populares en la década del 70 cuando venían avanzando hacia tener más control sobre sus vidas. Hoy día la gente cree que tiene control sobre sus vidas, pero en realidad el mercado es el que controla sus vidas, y esa situación pudo transformarse en eso, producto de unos quinquenios de fuerza en cuyo ecosistema, en el de la violencia, se instaló esa posibilidad. Jorge, ¿algo que aportar? Algo que aportar. Mira, o sea, como lo he explicado, lo explica bien, me recuerda lo que siempre señalas tú, por Luis Miguel, por lo que se lo comentaba también a Mauricio, que tú siempre señalas de que en este país la revolución silenciosa, esa que habla Lavín en su libro,
se realizó, ¿ya? Y nosotros ingenuamente pensamos, ¿no es cierto? Creímos, ¿ya? Y digo ingenuamente tú y yo, en el programa Sin Restricciones, desde que partimos en el 2017, siempre pusimos toda la ficha y toda la esperanza en el ciudadano, ¿no es cierto? En que el ciudadano, que no podíamos confiar en las instituciones porque la iglesia, Carabineros, el ejército, los gobiernos, que la corrupción estaba permeando todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿en quién podíamos esperar, ¿no es cierto?, a hacer las grandes transformaciones? Ya, en nosotros mismos, pero como ciudadanos, ¿no es cierto? Ya, porque teníamos la idea o la impresión de que la ciudadanía, tú, yo y los demás, ya a través del voto podíamos conseguir, ¿no es cierto?, parar la corrupción, podíamos conseguir, ¿no es cierto?, mejorar la institucionalidad, podíamos transformar el país, ¿no es cierto?, lo que nosotros nos imaginamos y queríamos. Pero el 4 de septiembre de este año, ¿no es cierto?, ya fue como el baldazo de agua fría, ya, y todos empezamos a buscar respuestas de por qué pasó esto. ¿Ya? O sea, ¿acaso no queríamos una nueva constitución? ¿Acaso no queríamos más ecología? ¿No queríamos nuestros pueblos originarios? ¿No queríamos más identidad, libertades, derechos, etcétera? ¿Ya? Y el portazo fue, no queremos, lo rechazamos. O como lo dijo el individuo que increpó a Boris un par de semanas atrás en esto de las pymes, ¿te acuerdas que lo comentamos la semana pasada? Ya, que lo dijo claramente, dijo, fue muy sencillo, no queremos una nueva constitución, por eso votamos rechazo. O sea, era rechazo, se mantiene la constitución que hay, punto. ¿Ya? O sea, dándole esa interpretación y no la interpretación que le hemos dado nosotros o el gobierno de que, mira, lo que se rechazó fue este proyecto de constitución, pero el mandato por una nueva constitución sigue vigente. Y ahí quedamos, ¿no es cierto?, en cómo sigue vigente o realmente la gente no quiere y punto. Ya, ahora la pregunta es, ¿por qué no quiere? ¿Por qué prefiere quedarse con una constitución espuria, ¿no es cierto?, como la de Pinochet. ¿Ya? Y está claro que los que votaron rechazo el 4 de septiembre ni siquiera deben saber historia de Chile, probablemente, porque parece que Pinochet es solo un nombre que quedó en el pasado, ¿ya? Y ellos no se sienten ni herederos, ni partidarios, ni forman parte de esta herencia de Pinochet. Simplemente ellos quieren, como dice, un país donde yo pueda seguir ordenadamente, haciendo mi trabajo, consumiendo, ¿no es cierto? Y para eso están los expertos, y yo creo que se ha instalado esa idea, los expertos para todo. Entonces, quienes hagan una nueva constitución deberían ser los expertos. Entonces, lo que dice Mauricio es tan aclarador, porque entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde salió eso? O sea, nosotros creíamos que estábamos todos en esta línea, nueva constitución, más derechos, etcétera, y resulta que nos dieron este tremendo portazo. Bueno, Mauricio dice, es que el proceso no ha terminado, po. Este proceso que empezó con un golpe de Estado en 1973, todavía está incidiendo en nosotros, po. ¿Ya? ¿Y en qué manera incidiendo? En que nos transformó la mentalidad, como ellos querían, ¿ya? Y en eso, siempre recuerdo que tú señalas, Luis Miguel, lo de la revolución silenciosa, porque entonces ahí está la transformación. Tal vez tú, yo, Mauricio, tal vez a nosotros, aunque también nos educamos en esa época, tal vez no nos permeó, como así ha permeado a tal vez los que vienen después, o incluso a los más jovencitos, ¿te fijas? ¿Ya? Por eso, Y no nos habíamos dado cuenta de eso, pues. Entonces, cuando hablamos del ciudadano, en realidad deberíamos decir, bueno, ¿qué es ser ciudadano ahora entonces? ¿Ah? Por eso que es interesante cuando de un sector acusan al otro de estar altamente ideologizado. Claro. Todo esto es ideología y la sociedad está altamente ideologizada porque esa es parte de la ideología, no darse cuenta que existe. Y en eso creo que fueron muy, muy exitosos y han sido, se ha notado hasta ahora ese cambio de mentalidad que tú súper bien narraste, Jorge. Aquí, ¿qué tenemos ahora, Mauricio y Jorge? Volvemos a lo que decíamos anteriormente, tenemos un PDG, un partido de la gente, que es populista, y el populismo también en sí es una ideología, ¿o no, Jorge? Claro que sí. Tuvimos grandes populistas a mediados del siglo pasado, o sea, ni hablar Claro de Juan Domingo Perón, por O ejemplo. sea, esa es la figura máxima del populismo en América Latina, ¿ya? Claro. Pero está aquí Tulio Vargas, está Lázaro Cárdenas en México, acá en Chile Pérez yo Trujillo también. en Venezuela. Claro, yo acá en Chile también, yo cuando hago clase a mis alumnos les comento Carlos que Ibáñez. caudillos como Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo tienen mucho de populismo también para esos años. Tú has mencionado mucho a Alessandri Palma, tenías toda la razón en sus reacciones, en sus cambios de gestión y qué sé yo. Ahora se guiaría por las encuestas. En la historia de Chile siempre se habla de los caudillos, entonces sale Arturo Alessandri o Ibáñez, pero se habla de caudillos, Claro. como remontándonos a la época de la independencia. ¿Te fijas? Pero no, fíjate que incluso en Ibáñez está más claro, porque Ibáñez de hecho era admirador de Primo de Rivera y de Mussolini, del que vamos a hablar más rato. Claro. ¿Sí? Bueno, pero volviendo entonces, Jorge y Mauricio, tenemos el partido de la gente que está haciendo de árbitro.
la gente Tiene las decidió, cartas. y aquí se abre un abanico tremendo. ¿Ah? Tú, Jorge, puedes decir una cosa, Mauricio puede decir otra cosa, yo puedo decir otra cosa sobre qué decidió la gente el 4 de septiembre. Y todos vamos a tener la razón. Y podemos estar 20 horas hablando de esa cuestión. Todos vamos a tener la razón, porque se abrió un abanico. Lo único claro es que la gente dijo no a esta nueva constitución. Y por razones que también se van acotando. Pero tiene mucha relación con ¿qué? Con que era muy moderna quizás, con que era muy progresista quizás, con que era inentendible quizás, con que dejaba mucho campo abierto para la interpretación, probablemente. La incertidumbre. Había mucha incertidumbre que curiosamente, fíjate tú, la incertidumbre podía afectar los mercados, siempre se dice esa cuestión. Después que cayó la nueva constitución, no vino un cambio en el mercado en torno a que no subieron las acciones y no bajó el dólar. Y la crisis mercantil se mantiene, se sostenía. Pero claro, había incertidumbre sobre políticamente hablando, ¿no es cierto?, por el futuro. Algunos términos afectaron la plurinacionalidad, la falta del Senado, que también la región iba a tener una cierta autonomía. A lo mejor eso nos está ausentando el exceso de libertad, no tengo idea. Pero hemos caído nuevamente al otro extremo. Como dijiste, Jorge, por un lado tenemos los populistas, por otro lado tenemos los republicanos, que están ellos teniendo en estos momentos la llave del acuerdo para una nueva constitución que va a salir justamente por donde no querían que salieran, por el lado de los expertos que van a ser ni más ni menos que los mismos políticos. Claro. ¿Cómo se entiende eso, Mauricio? ¿Cómo se entiende ese cambio tan rotundo en 3 años, en 2 años? ¿Cómo? Primero, así como en términos grandes, lo que no ha terminado tampoco es el dilema de la modernización, que es una época en la que estamos insertos y que se sigue expandiendo, se sigue profundizando y expandiendo, en el sentido de que la modernización y la modernidad son la instalación de una vida social en donde predomina la razón, el individuo y la individuación. Entonces, es la modernidad una época en la cual el individuo queda solo frente a sí mismo y tiene toda la libertad respecto de su vida. Y eso el individuo moderno es por lo mismo un sujeto asustado. O sea, cuando se habla del temor, es un temor ontológico, un temor del ser, el moderno, y un temor de larga duración. No es solamente el temor a que te vayan a asaltar, a cogotear o a robar. El temor al otro es parte de un gran temor que es el de ser individuo y vivir en libertad, el de ser responsable al final de tu propia vida. Ese es el individuo moderno, y el individuo moderno es un individuo asustado. Y así como a principios del siglo XX, por ejemplo, Erich Fromm, en ese grupo de intelectuales alemanes judíos que se salvaron y pudieron pensar el antisemitismo, explicaba desde la psicología social el nazismo en torno al miedo a la libertad. De hecho, así le puso a su trabajo al respecto del miedo a la libertad. Lo que ahí estaba ocurriendo era un segundo salto modernizador que profundiza esta soledad del individuo moderno frente a las consecuencias de las entreguerras, ¿no es cierto?, donde la nación parece desbaratarse, emergen los nacionalismos, se tiene que buscar un enemigo interno para generar un sucedáneo de la comunidad perdida, al que castigar para poder darle sentido a lo que se buscaba era sentido. Y hoy día, en la época contemporánea, estamos viviendo un salto tan importante como ese, ¿no es cierto? La revolución industrial hasta ese momento generó un desarrollo de las fuerzas productivas, además, que eran totalmente impactantes, y además para un individuo que estaba con estos sentimientos de soledad. Un sociólogo clásico, Durkheim, también estudia desde ese punto de vista el suicidio, y le llama el suicidio anómico, es decir, el suicidio por pérdida de sentido, el suicidio que no se sabe por qué se produjo. Y es por lo que, en definitiva, hacia fines de los 90 en Chile, el informe de las Naciones Unidas
sobre el desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, llamó un vago malestar subjetivo. ¿Se acuerdan que a fines de los 90, en el gobierno de Frei, se hablaba de la modernización de Chile? Todo era modernización, el cambio del rostro físico, el salto tecnológico, una impronta bien ingenieril que había en esa época, y sin embargo fue la década, la segunda parte de la década, en la cual el PNUD, al hacer el estudio sobre la seguridad humana en Chile, dice que, que el problema que había en Chile era que se dejó un vago malestar subjetivo. Es decir, había habido un cierto crecimiento cuantitativo de las cosas, pero un deterioro cualitativo de la vida en los individuos. O sea, tenéis más plata y más miedo al mismo tiempo. Deuda mediante, crisis asiática en ese momento, todas las cosas que pasan en la sociedad moderna de consumo como la que estaba consolidándose en ese momento en Chile. Y yo creo que en este momento también hay una sensación de disolución después de una sensación de superconsumo que tuvimos el año pasado y un poco el antepasado con los retiros de la AFP, con la liquidez. ¿Sí? Si incluso hubo tanta liquidez, que es la que ha generado inflación en buena medida interna, que las deudas disminuyeron, porque la gente hasta pagó un poco la deuda. Sí, lo vi, sí. Pero esa fiesta se acabó, pues ya no va a haber más plata, entonces eso genera otra crisis existencial y de sentido. Entonces estamos metidos en la crisis de la subjetividad, pero desde que empezó la modernidad, solo que adquiere distintas formas y se cataliza por distintas dinámicas sociales de la modernidad y de la economía. Oye, Mauricio, y ahora ya entrando de lleno a lo que queríamos conversar sobre los 3 años del estallido social, que queríamos preguntarte con Jorge. ¿Habrá sido también motivo de rechazo a este plebiscito la relación que existía con el estallido social, que para algunos es un estallido social, para otros no es más que una expresión del lumpen? ¿Habrá sido esa un catalizador fuerte que ayudó al rechazo, Jorge? O sea, Mauricio, ¿y nos podéis profundizar también en ese, por favor, en esa forma de pensar, en que más que estallido social fue lo que te dije, una expresión del lumpen? Pero un pequeño paréntesis para terminar lo que tú querías escuchar antes sobre el partido de la gente. Mi planteamiento en este momento es que nosotros estamos medios condenados en este momento a alguna forma de populismo. Y yo distingo que tenemos 3 vetas adelante. Una, el populismo autoritario de Kast, que se parece al de Bolsonaro. Otra, la necesidad que por anga o por manga va a tener que tomar la izquierda de hacer cierta clase de populismo, porque también hay un populismo progresista, incluso que ideológicamente está planteado como tal, un populismo benigno de esta época de la nueva izquierda, por Chantal Mouffe y algunos autores que lee el Frente Amplio. Gramsciano, ¿no? ¿Cómo? Medio gramsciano. Sí, pero con una relectura un poco posterior a eso en neomarxistas que plantean que la esencia del populismo es poner al pueblo por delante. Y es cierto, ¿no? El pueblo existe, pero hay una diferencia entre el populismo, que tiene visos ideológicos, que poner al pueblo fetichizado como un fetiche adelante, y lo popular. Eso es una distinción que no han hecho en ese sector. Así como alguna vez la izquierda de los 90 perdió frente a la derecha el concepto del cambio, es probable que frente a esta idea de populismo la izquierda ahora pierda definitivamente el concepto de lo popular que siempre la acompañó. Está el populismo de Kast, está el eventual populismo progre, pero en el medio hay un populismo chileno, un populismo a la chilena, que es el populismo del partido de la gente, que es un populismo que yo diría en su forma, en sus características, en su discurso, en su publicidad y en su líder, es autóctono. Autóctonamente originario del neoliberalismo, o sea, del Chile neoliberal que somos, porque también como país... El winner. Es que esto es lo que define cuando la izquierda o la derecha hablan del pueblo, no saben muy bien de lo que hablan, porque hoy día el pueblo es bastante eso a lo que se refiere y que representa el partido de la gente. Entonces, si uno quiere generar un cambio en el sentido popular, tiene que reconocer al pueblo tal cual es. Y el pueblo tal cual es un pueblo que tiene muchos tintes neoliberales. Totalmente. Muchísimo. Producto de esta revolución que estamos hablando, Jorge. Yo creo que la izquierda andaba medio perdida porque cuando decía pueblo se refería a un pueblo que no existía, en gran medida.
que ya no Oye, existían. es que lo que me pasa cuando escucho al historiador, a Salazar, cuando empieza a hablar del pueblo mestizo y empieza a contarnos la historia del pueblo mestizo, y de repente me queda la sensación de que está contando la historia que él quiere contarnos, ¿ya? Porque en la práctica, o sea, deja de ser historia y se transforma en un relato de él. Y eso todos los historiadores caen en lo mismo, o sea, empiezan investigando, ¿ya? Y después se enamoran de su idea y después la convierten en un relato propio, ¿ya? Y al final tratan de explicar todo a partir de eso, ¿ya? ¿Te ves? ¿Ya? Entonces, cuando yo escuchaba a Salazar, lo escuché el otro día en un programa en la noche y lo entrevistaron, ¿ya? Y él hablaba del pueblo mestizo y hablaba de la democracia directa y se refería sobre todo al periodo de don Ramón Freire, ya 1823, 1826 en Chile, ¿ya? Me sonaba eso, porque entonces como que volvemos a pensar, ¿qué es el pueblo entonces? O sea, el pueblo de 1823 al pueblo de hoy día, 2022, no es la misma cosa, no es el mismo pueblo. Entonces tratar de crear categorías de, mira, este es el pueblo, esto es lo democrático, esto es, ¿ya? En el fondo es perder, contar la historia como fue, ya, para transformarlo en un relato en donde yo a partir de este hecho real construyo algo que yo creo que fue así. Pero Vámonos. No de Salazar nomás, sino que de todos los historiadores en general. Mauricio, disculpa. Desarrolla después la idea de qué fue realmente el estallido social de octubre del 2019 en el tercer bloque. Después de esta breve pausa a la que nos lleva don Miguel Gutiérrez, que está en los controles. Vamos y ya venimos. Suponiendo que sepa. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola, tío Hoy, es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola, tío Hoy, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La radio hoy, soy Daxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola, Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estamos de vuelta en el tercer bloque de Sin Restricciones, día 27 de octubre, 19 horas 05 minutos en la República de Chile. Jorge, te vamos a pedir prestado tu espacio porque vamos a seguir con la conversación tratando de descifrar. Son 35 lucas, al tiro te dices. Ok, se las paga. Ya que estamos hablando de individualismo, de neoliberalismo, ya de costo-oportunidad, ¿ya? No, pero igual voy a meter la cuchufleta en la conversación. Si no sí, vamos a tratar de explicarnos, mejor dicho,
tratar de explicarnos, así lo estamos diciendo claramente, de qué fue realmente una revolución en silencio. Me acuerdo que Salazar en esa época decía, tú mencionaste a Gabriel Salazar, Jorge. Sí, Salazar lo vi el decía, otro día, por si eso. esto no es una revolución, entonces ¿qué es? Se habla del estallido social, ¿no es cierto? Se habla del estallido delictual, se habla del octubrismo, una frase que una definición que se ha acuñado ahora hace poco. Pusimos en la invitación de la tarde que iba a hablar de este tema, y tengo algunos aportes de algunos auditores. Voy a leer exactamente. Mira, hay un saludo de Pablo Bueno, dice: saludos, interesante conversación. Saludos, Pablo. Saludos para Pablo. Y Juan Carlos Herrera, un eterno auditor nuestro. Mauricio, te lo presento, está ahí oyéndonos. Aporta con lo siguiente, Mauricio, para que le demos punto de inicio a este tipo de a esta conversación. Dice: es digno de un estudio sociológico. Como sociedad chilena estamos viviendo tiempos de cambios que quizás antes no se habían visto. Estamos disconformes con los sistemas de las últimas décadas. Entre paréntesis coloca desigualdad en educación, justicia, salud, con colusión sin grandes sanciones, impunidad en sectores ABC1, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría se reúne en un estallido social. Sin embargo, como sociedad, al parecer, no tenemos la madurez cívica para convocar y elegir a quienes nos representen en un proceso tan importante y decisivo como es escribir nuestra Carta Magna. Ya está hablando entonces de la mala designación de los constituyentes. Chile es un país con muy poca madurez cívica. Me parece que no hay otra explicación. Alguien dijo por ahí, continúa Juan Carlos, que los países tienen a los gobernantes que se merecen, y Chile, lamentablemente, tiene a sus gobernantes de todos los sectores, recalca él, por el conocimiento o desconocimiento, coloca entre comillas, de sus habitantes. Me parece que nuestro país carece de educación cívica y de cultura. Estamos invadidos de la cultura mediocre. Los medios de comunicación y toda la sociedad es responsable de esto. Cada uno de nosotros es responsable de educar en nuestras familias con contenidos que puedan aportar a nuestros hijos. Pero la educación puede comenzar por la casa o por la familia si es que la hay. Vivimos en estos tiempos hermosos donde la tecnología nos puede ayudar a través de internet, de televisión, teléfonos, etc. La pregunta es, ¿lo estamos ocupando en forma correcta? La tecnología la tenemos ahí a la mano. En fin, dice, no me quiero ir en la profunda, pero creo que la sociedad en general tiene una oportunidad única de ser mejor, sin embargo se opta por los caminos más cómodos. Esto es una reflexión que hace Juan Carlos, que yo creo que resume en gran parte, Mauricio, lo que hemos tratado de ir vomitando, ¿no es cierto? De ir tirando para allá, para acá, en todas las conversaciones, en todos los cafés, en todas las reuniones que hemos tenido, de ir explicando qué fue lo que pasó. Dale, Mauricio. Trata de explicarnos tu forma de ver. Yo te voy a contar cuál es la interpretación que estoy empezando a tener ahora, que no necesariamente es la misma que tuve en su momento. Lo que yo y otra gente que somos como observadores sí teníamos claro es que algo iba a pasar. O sea, eso de que no lo vimos venir, más o menos cierto. Algo tenía que pasar en ese momento. Ahora, la forma que tomó y el curso que ha seguido estos últimos 3 años es totalmente impensado. No el que fuera a ocurrir algo, sino el cómo iba a transcurrir y qué forma iba a tener eso que pasó. Ahora, yo pienso que lo que ocurrió en octubre del 2019 fue la expresión de un malestar ciudadano con el modo de vida que se lleva en este modelo en donde lo que importa es el medio de vida. Entonces, lo que llegó a las plazas del país, fue gente que está con malestar respecto de cómo está viviendo, pero que está plenamente metida en el modo de vida que le produce malestar. Entonces, es como ¿cómo lo ejemplifico? Había que protestar por el malestar, no nos gustaba cómo estábamos viviendo ni lo que pasaba, ¿ya? Pero si ustedes fueran los primeros días a la plaza, se habrán fijado de que cada persona individual llegó con su cartón, con su demanda específica, eran muchísimas demandas, pero era un grupo de demandas que coincidían en muchos cartones individuales, ¿sí?
lo que ocurrió fue que uno podría haber hecho una síntesis de las demandas y haberlas configurado como un todo coherente y haber escrito una constitución. Pero eso no pasó. Se hizo un proceso constituyente como si esos cartones de la ciudadanía se hubiesen unificado. Pegados. Claro. Y eso no alcanzó a pasar porque el ciudadano que llegó ahí a manifestarse era un ciudadano que estaba teniendo una práctica propiamente del ciudadano, que es manifestarse, expresar su malestar, generar una reivindicación, pero al mismo tiempo estaba siendo ese mismo ciudadano que está modelado por el modo de vida en el que está inserto. Ahí te quiero interrumpir, Mauricio. Es un cortocircuito. Exacto. Ese ciudadano se quejaba ¿por qué? Se quejaba porque no le gustaba la forma de vida del neoliberalismo, pagar todo por todo y por mala calidad, así lo resumo yo, o no le gustaba el no tener acceso a poder pagar todo y seguir cómodo. Yo creo que había de ambas cosas. Pero en lo común... O sea, no una crisis del neoliberalismo. Liberalismo. Bueno, ya lo dijo Boris, que no fue una reunión, un estallido antisistémico propiamente tal. No fue un estallido anómico, no antisistémico. Por lo tanto, no llegó a ser ideológico, ni tampoco político, sino no había conducción allí. Había expresividad y malestar y expresión del malestar. Ahora eso iba a ocurrir tarde o temprano porque hacía mucho tiempo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el 88, había dado con el clavo. Que aquí, en la década del 90, se había crecido mucho, pero habíamos terminado con la crisis asiática. En esa década se vivió también la fiesta del consumo, o sea, se expandió la sociedad del consumo, pero terminó mal. Entonces había gente, me contaba un amigo la anécdota, de que de un día para otro se le cayó ese mundo. Cuando se quedó sin pega no pudo pagar el crédito y se le rompió la bicicleta. Y estoy hablando de clase media, no estoy hablando de sectores populares. No, claro. Y estaban más o menos golpeados y excluidos de largo, digamos. Otros habían subido y bajaron. Entonces eso generó el primer desconcierto. ¿Y con qué fórmula muy brillante ellos lo dijeron en ese momento? Yo creo que ha sido bastante olvidada después, porque sí hubo una interpretación correcta ya ahí, en que había una contradicción entre el modo de vida y el medio de vida. Tú querías vivir bien, pero el medio de vida que te podría permitir hacer eso no te deja vivir bien. Es una relación entre tiempo y cansancio versus el anhelo de poder vivir con más tiempo y libertad. Entonces, para poder tener lo segundo, tener lo segundo es imposible porque para poder aspirar a lograrlo tenés que invertir todo el tiempo, toda la energía en producirlo. Entonces hay una contradicción entre el modo deseado y el medio real. Yo creo que ese cortocircuito se produjo hasta octubre del 2019 cada vez más. Y eso es lo que genera esa imposibilidad de lograr aquello a lo que el sistema te invita, ¿no es cierto? A vivir bien, pero para vivir bien tenés que vivir mal, malestar. Y eso es lo que afloró allí. ¿Y cómo afloró? Como ya a lo largo de todas esas décadas habíamos aprendido a hacer individualmente. Individualmente llegamos caminando solito con el cartón, yo, pensión, yo, CAE, yo, perro, yo, diversidad, yo, mi orientación, mi identidad sexual, yo, mi expresión cultural, yo, mi plantita. Y esa misma cuestión después llegó así, fragmentada a la convención, y pasó lo que pasó. Ahora, nunca se politizó. Eso es lo que... Bueno, y eso es lo que le llamaba a mucha gente, incluso le gustaba eso a mucha gente, ya de que no habían banderas políticas, te fijas que se veían banderas de reivindicaciones, por ejemplo, del pueblo originario. O sea, la bandera del estallido fue la bandera mapuche del Consejo de todas las Tierras. Claro, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que... Y a veces apareció una bandera chilena negra, pero banderas tricolores no había. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que yo creo que eso llevó tal vez, no sé si a la confusión o al convencimiento de determinados grupos de que esas son las reivindicaciones que teníamos que poner en la Carta Magna. ¿Te fijas? Estas son, y el tema de la nueva Constitución, ¿ya? Pero en la práctica,
en la parte tiene razón Mauricio. Yo incluso te lo comenté de esa misma manera. Dije, visto de esa manera, es como un montón de clientes insatisfechos que van a reclamar, ¿no es cierto? Van al call center a reclamar, y como no los atienden, ya van en persona a reclamar de que esto no me gusta, esto no lo quiero, pero quiero seguir manteniendo este estilo de vida. ¿Se fijan? Pero lo que pasa es que no puedo alcanzar determinadas cosas. Y entonces quiero que el Estado me garantice eso. ¿Se fijan? Ya, o sea, en el fondo, no fue una revuelta o una revolución contra el neoliberalismo, tampoco fue una revuelta o una revolución contra el sistema político en general, ¿ya? Sino que simplemente fue una insatisfacción porque he alcanzado determinado nivel, pero para llegar ahí me tengo que sacar la cresta, ¿ya? Y lo que yo quiero es mantener ese nivel, ¿ya? Pero con más garantía, ¿ya? Y el otro tema, y no perder ese nivel, porque si estoy a este nivel y de repente pierdo, no sé, pues mi empleo, no puedo pagar el dividendo, me quedo sin casa. Entonces, soy de clase media emergente, ¿ya? Y de repente una enfermedad me tira inmediatamente, ¡pum!, a la línea de la pobreza. Entonces, esa incertidumbre es la que lleva a la gente a protestar por esto y por lo otro. Pero todos, y ahí me incluyo a mí, lo leímos como que, el ciudadano empoderado, ahora vamos a tener un precioso y histórico proceso constituyente donde la ciudadanía, por primera vez en Chile, va a participar todo, y vamos a tener un documento maravilloso que va a ser, pero un ejemplo para el mundo, ya con cuotas para los indígenas, ¿no es cierto?, con paridad de género. O sea, dime, por lo menos en mi caso, yo sí me compré esa historia, ¿ya? Y por eso cuando llegamos al 4 de septiembre, y ya tú mismo me lo venías diciendo, incluso te encontraba pesimista, Luis Miguel, ya de que parece que la rueda no iba a avanzar como queríamos, sino que en algún minuto esta rueda se iba a trancar o no iba a aplastar. Bueno, el 4 de septiembre nos aplastó, po, y ahí despertamos, y entonces le preguntamos a gente como Mauricio, porque es sociólogo, ¿qué pasó? ¿No era que toda la ciudadanía quería lo mismo? No, pero no quería lo mismo, pero sin embargo, las demandas, yo las considero como todo el mundo, si en la encuesta se sigue diciendo lo mismo, que las demandas no han sido satisfechas, que están vigentes, que son legítimas. Yo creo que las demandas que se formularon en octubre del 2019 eran demandas por derechos ciudadanos, sin duda, ¿sabes? Por seguridad, por pensión, etc. Eso es así. Solo que se formularon como se podía formular, producto de esta conquista del deseo y de la mentalidad que se ha hecho por tantas décadas. Se formularon, las demandas fueron demandas ciudadanas formuladas por un ciudadano consumidor, o sea, sin política. Y esa yo creo que es la contradicción, porque para que esto tuviese un curso democrático, cívico, y que terminara con coherencia respecto de las demandas, tendría que haberse politizado no en el sentido partidario de una bandera de voto, sino en el sentido de una reivindicación coherente por ejercer poder ciudadano. Sí, claro. ¿Habría sido distinto, Mauricio? Esto es política de ficción, nadie lo puede saber en realidad, pero en tu opinión, ¿habría sido distinto de no haber habido COVID entre medio? Porque a lo mejor todo esto, el proceso hubiera sido más rápido, las votaciones habrían sido más pronto, cuando estuviera más calentito el tema del estallido. Yo creo que no, ¿sabes por qué? Porque el estallido que conocimos, a mí me gusta lo de los cartones, el grafiti y todo eso, así lo leo desde ahí, ¿eh? Después empiezo a pensar más en otro piso. Pero si ustedes se acuerdan, el estallido empezó festivamente con Chile despertó. Claro. Sí. ¿Sí? En algún momento se empezó a expandir, bueno, hubo represión, hubo intercambio, hubo escaramuza, y empezó a predominar ya van a ver, las balas que no tiraron van a volver. Y murió el estallido, murió antes del COVID, murió en la consigna. Por ahí entre medio también estuvo el que baila pasa, que empezó como divertido y terminó pesado, ¿cierto? Por ahí el medio. Sí. Y terminó con empezó divertido y terminó muy esa misma masa mayoritaria que fue a la gran marcha de los millones de personas por todo Chile. Acá en Santiago fue 1,5 millones, creo. Uh-huh. Esa gente, esa mayoría terminó diciendo, hasta ahora, estoy de acuerdo con las demandas, pero esa no es la forma. O sea, empezó con Chile despertó, se ensució un poco con las balas van a volver y con el que baila pasa, que terminó siendo pesado, y terminó claramente, claro, porque después proliferaba la violencia lumpen, cada vez más, estoy de acuerdo con cómo empezó, pero no cómo terminó, o sea, esa no es la forma. Aún así, igual, o sea, si no hubiera habido COVID, habría terminado igual, porque lo que estaba
no es criminalizable la marcha o sea, la manifestación mayoritaria, pero sí el lumpen se había tomado el terreno. Te quería decir que aún así, en el... Dale, George. No, súper breve. Y recuerden que antes del COVID se hablaba de que el miedo de que llegáramos a marzo y viniera un estallido .2, ¿se acuerdan? 2.0. 2.0. Y entonces se instala la idea del miedo, porque era como que va a llegar en marzo y esto va a ser peor que el estallido de octubre. Es que justamente entonces la idea de la violencia destructiva se comió a las demandas y a las marchas ciudadanas y familiares. Es que a eso apunto yo, que a lo mejor si se hubiera soltado esa válvula y se hubiera aflojado la presión que existía con la votación, ¿cuándo iba a ser? ¿En abril del 2020 o en junio del 2020? Porque la primera gran traba que ocurre es la que dice Mauricio, cuando se mete el lumpen. Claro. Pero entre medio, ahí, o entre medio de esto, o poquito antes de esto, viene el acuerdo político. El que 15 de noviembre. Por mucho fue denostado, ¿cachai? Porque cómo llegar a un acuerdo con política, nosotros no queríamos esto, qué sé yo. Pero ese acuerdo político era el que proponía esta nueva constitución como una salida al sistema, porque en ese momento no se podía reformar prácticamente la constitución vigente. Claro. Pero a lo que voy, así todo, pasó más de un año y vamos a plebiscito y un 80% de la población dice que quiere nueva constitución y que no quiere a los políticos metidos en la redacción de esta nueva constitución. Entonces yo a lo que voy, sacando esta válvula de presión del temor de marzo de 2020, de un estallido 2.2, que las votaciones hubieran sido en abril, habría sido a lo mejor un porcentaje tan importante, pero ya habría sido tan pronto la elección del proceso constituyente y tan pronto después el plebiscito salía, que a lo mejor, digo yo, habría sido tomado de otra forma, no habría habido tanto tiempo que produjo el desgaste natural que existe, pues, Mauro. Pero los hechos son los que son. Sí, pues esto es ficción. Y esto que estamos haciendo es contrafactual. Claro, sí. Es con el día del lunes. Más aún, la llegada del COVID no es que haya desactivado la olla a presión, sino que yo creo que el COVID, la guerra, el despelote y sus consecuencias han apretado más la olla a presión. Pues, ¿sí? Claro. Eso es lo que es el estado de la situación actual. Esta cuestión ahora estamos, sí. Entonces, para aliviar la presión, el gobierno empezó con el tema, no el gobierno, sino que empezaron el tema de los retiros y el tema de la ayuda, los IFE. No, pero la presión de ahora, Jorge, de este momento, de este momento. No, porque las consecuencias de la pandemia, al igual que las de la revolución liberal, no se han terminado de manifestar, no son solo sanitarias. De hecho, ahora decían en la radio que estamos en un rebrote, pero esas son las menos importantes a esta altura. Las consecuencias de la pandemia son psicológicas, son corporales y sobre todo son económicas. Sí. Y todavía no se termina de desplegar la crisis económica. Es parte de la pandemia esto de inflación, la parte de inflación que ha sido aportada por la liquidez extrema que hubo el año pasado. Y esa liquidez se dio en el marco de la pandemia. O sea, en su todo, también eso es fue un hecho pandémico. Las ayudas, la fiesta de los, etcétera. Eso ocurrió porque ocurrió la pandemia y por razones otras también. O sea, yo en ese momento me decía alguien acá en la casa, y no sé si era la intención, pero que en el fondo fue la bomba de tiempo que activó Piñera a sabiendas de que la economía con esa liquidez iba a pasar lo que está pasando, más la guerra, etcétera. Pero todo ese contexto pandémico, que dices tú, más como con la deriva política un poco confusa que ya existe, más la crisis económica que viene, la olla a presión está más apretada que en octubre del 2019 en este momento, yo creo, y en el invierno del próximo año quizás como va a ser. Sí, bueno, y digamos también que en esa época nos dimos cuenta de que el país realmente era pobre, porque acuérdense ustedes que las primeras ayudas que salieron de cada uno de nosotros con los fondos de cesantía. Claro. Sí. Y también o sea, no hubo ninguna ayuda directa, y después vinieron ayudas que iban directamente a las empresas, subsidios. Entonces ahí nos dimos cuenta que el país nunca usó los bonos soberanos. ¿Te acuerdas que habían algunos que postulaban esas cosas? Y la salida maravillosa que le salió, pese a que iba contra su pensamiento político y económico, y que sabía las consecuencias que tú estás diciendo, era no meter la mano al bolsillo del Estado y darle una ayuda a la gente, soltar esa válvula de presión a través de los retiros del 10%. Sí. Eso fue populismo, digamos. Sí.
Y quería hablando volver de... una cosita que se me quedó en el tintero antes, Ya, que dale. tiene relación con todo esto que hemos dicho, y es que, volviendo un poco atrás a este populismo, que yo creo que el populismo de la chilena que está pegando fuerte, porque en 6 meses el Partido de la Gente tiene más militantes que ningún partido. Antes de esos 6 meses, el partido que tenía más militantes era el Partido Comunista y hoy día el Partido de la Gente, pero en 6 meses. Y en su manifiesto, en su página web, ellos le hablan directamente a esa parte del pueblo chileno que tiene todas esas características que desde posturas así como intelectualizadas o cuico intelectualizadas y todo eso, a muchos no les gusta ver. Ellos le hablan directamente a esa parte del pueblo que es la clase media y la clase media emergente. Clase media y clase media emergente, nombrados tal cual. ¿Ya? Y que supongamos que esa gente son 5 millones de personas, por decir algo, pero en realidad son más, porque los que no son de clase media y clase media emergente quieren serlo y sienten y dicen que lo son. Entonces, cuando le hablan a la clase media y a la clase media emergente, le hablan a un gran pedazo de los sectores populares que no lo son tampoco, ¿sí? Por identificación, porque ese es el sujeto, la clase media y clase media emergente, es el sujeto del éxito cuando al modelo le ha ido bien, y es el sujeto castigado cuando al modelo le va mal, porque no tiene ayuda, porque el Estado no lo focaliza en el registro social de hogares a ellos, porque quedan fuera del 40% más vulnerables, por una parte, pero cuando hay fiesta del consumo, claro, son la reina de la fiesta, pero ese segmento es el referencial para la mayor parte de la sociedad, pertenezcan o no a ese segmento. Entonces, cuando le hablan en el Partido de la Gente a la clase media y la clase media emergente, le hablan a mucho más que la clase media y la clase media emergente. Entonces yo digo que es un populismo a la chilena, porque ese segmento, esa cultura, es de centro, en el sentido de que yo creo que estando el Partido de la Gente con ese discurso, le va a provocar serios problemas al populismo autoritario de Kast, porque es extremista, y al Chile medio eso no le gusta, por eso que terminó el estallido con esa no es la forma. Pero tampoco le gusta la otra radicalidad, la que mostró, la que leyó, la que le fabricaron en parte a la convención y a la constitución que se rechazó, porque se rechazó por eso, porque se rechaza el extremismo, sea real o imaginario, sea real o fabricado por el adversario. Pero aquí existe un trauma, que es el trauma de la violencia política. Existe un orden que tiene implicaciones económicas para las personas en este modelo, y existen aspiraciones de ser algo, que es eso. Entonces el Partido de la Gente es un populismo a la chilena porque le cuadra bien a todos esos modos de ser que están por un cierto orden, que es conveniente, sobre el cual se cree que se va a progresar. Y esa ideología es la ideología de la sociedad del consumo, que es la sociedad del consumo chilena, que es particular. Entonces yo creo que ese populismo, el populismo del consumidor, por así decirlo, le va a provocar problemas al extremismo de derecha y al progresismo que no sabe qué hacer con todo esto. Por eso yo cuando mandaba estas consignas del Partido de la Gente decía, ¿cómo se compite con esto? Claro. Ahora, mira, yo me asusté cuando hablan de que tiene gran cantidad de militantes el partido. Me fui a la página del CERVEL. ¿Cuánto tiene? 46.000. El Partido de la Gente tiene 47.107 en todo Chile. Ya. Y seguido por el PC, seguido ¿no? por el PC con 46.159, es decir, 1.000 militantes de diferencia. Por 1.000 nomás. Y el tercer partido en cuanto a cantidad de militantes es el Partido Socialista de Chile, con 40.156. Ahora, el total de los chilenos afiliados son 428.937. Para una ciudadanía de 19 millones de habitantes, estamos hablando que el 3% está afiliado a un partido político. O sea, ¿cachai? Ya ponle, siempre se habló del 5%, ahora yo creo que ha bajado, porque si hablamos de 17 millones está un poquito más alto que el 3%. Es muy poco en realidad. Es muy poco, y es muy poco. Esto se condice también con lo que dice la encuesta en cuanto al desprestigio que tienen los partidos políticos, el desprestigio que tienen el Parlamento también. Y eso es lo que hace inentendible el por qué o los partidos políticos y el Parlamento van a estar a cargo de la redacción de la nueva Constitución.
Es que la nueva constitución parece que ya está quedando, como diría mi abuelita, placé. O sea, es importante un tema, pero no es un tema ni importante para la gente. Era más importante ganar tiempo. Claro. Que se enfríe el muerto. Mauricio. Tu análisis del partido de la gente, porque creo que es muy cuantitativo. Piénsalo desde otro punto de vista. Parisi fue el tercero en una elección presidencial, sin haber venido por acá. La caja de resonancia es más amplia que la militancia que tiene y que el segmento al que se dirige objetivamente. La clase media emergente es N, pero quienes se identifican y quieren ser eso son N más X. Y por otra parte, la velocidad a la que alcanzó esos 46.000 y ese primer lugar es la velocidad que para tener esos 45.000 que tiene el PC se demoró varios años, pues desde que era extra parlamentario hasta ahora. Toda la transición se demoró en ser lo que es ahora. Esto lo hicieron en 6 meses. Pero además, ese segmento, clase media emergente y emergente, es precisamente aquel al que menos le gusta militar en la política, sin perjuicio de lo cual se puede sentir identificado por esa convocatoria y el tipo de mensaje que emiten desde ese populismo a la chilena. Pero como dijiste tú delante, hablemos de los hechos. Porque esa ciudadanía que apoya hoy día a un equipo, a un partido y después al otro, también es muy veleidosa, y el chileno electoralmente es muy veleidoso. También habría que ver, como dices tú, el surgimiento tan importante que ha tenido el Partido de la Gente en tan poco tiempo, verlo cómo se desarrolla como una campaña de marketing. En algún momento tiene que venir el declive, vamos a ver cuánto le dura ese pic y venga ese declive. Pero bueno, Mauricio, muchas gracias por estar acá, se nos acaba el tiempo. Muy interesante la conversación, te damos las gracias a ti por el tiempo y por compartir tu punto de vista. Palabras para despedirse. Bueno, una que se me queda en el tintero es que como a Gaete le tengo tanto cariño, voy a hacer lo que no había querido hacer todo. No es necesario. No es necesario. Felicitarlo por los 33. No es necesario. Porque es él. Bueno, tendría que ser también a Gonzalo Bilbao, Gonzalo Tello. A Gonzalo Tello. Bueno, también. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Aquí conversando. Jorge. Bueno, gracias a ti, como siempre. Estamos viendo la próxima semana ahí con algunos nuevos temas. Así que gracias a todos. Gracias, George. Miguel Gutiérrez, muchas gracias por tu esfuerzo y por la puesta en el aire. Nos vemos la próxima semana. Soy Luis Miguel Retamales, chiquillos, auditoras y auditores. Muchas gracias por haber estado aquí. Este programa lo vio a través del canal 194 Sapin TV, también a través de la señal de www.radiohoy.cl y lo puede ver en diferido a través de nuestra señal de YouTube y también de Spotify. Nos vemos el próximo jueves a las 18 horas en punto con algún tema nuevo de contingencia, con algún otro invitado, y Mauricio quizás podrá venir en algunos programas futuros. Muchas gracias, que tengan toda una buena semana. Chau. Buen fin de semana largo. Sí, pues larguísimo. Sácate la máscara, George. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Sin Restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin Restricciones en Radio Hoy.